Buenos días a todos y a todas. Después de la jornada inaugural de ayer, que fue más institucional, hoy nos va a tocar un poquito más temas técnicos, más prácticos. Esta primera mesa que me toca moderar, tengo a mi derecha y a mi izquierda los representantes cualificados de las distintas euroregiones que quieren presentar sus avances, sus proyectos, un poco lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos tiempos y condensarlo en estos minutitos que vamos a tener. Esta primera mesa la titulamos Innovación para afrontar desafíos comunes y tenemos hora y pico. Yo diría que con 15 minutitos, si alguien se pasa un poco, media hora, tres cuartos de hora, tampoco pasa nada. Vamos a ser lo más rigurosos posibles, entre 15 y 20 minutos, y así después nos da tiempo a tomar el cafecillo y luego ya pasamos a la segunda mesa. Sin más, yo creo que empezamos por el orden que tenemos en el programa y comenzaría la representante, la directora de la Euroregión de Aquitania, Euskadi y Navarra. De las tres, como quieras. Arola Urdangarín, tienes la palabra. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación, por la organización de este encuentro, que ayer comentábamos un poco, ¿no? Que nos permite a todas las AECTs, a las AECTs presentes, compartir nuestros proyectos, compartir lo que hacemos, que nos damos cuenta que nos enfrentamos siempre a los mismos problemas, tenemos los mismos objetivos siempre y es muy enriquecedor estar aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, antes de empezar, como para quienes no nos conozcan, un poco quería hacer una presentación de general de cuál es nuestro territorio para también un poco explicar cuáles son nuestras acciones después en este territorio. Somos una ECT euroregional, somos una euroregión creada formadas por las regiones de Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, frontera franco-española, un país muy centralizado con un país el más descentralizado de Europa, por lo tanto, con sus particularidades y sus complicaciones a la hora de hacer cooperación transfronteriza, pero con todas las oportunidades que nos brindan tres territorios tan potentes a diferentes niveles. La euroregión se creó a finales de 2011, se creó como Euroregión Aquitania-Euskadi, y en 2016, con la reagrupación territorial en Francia, pasó a ser Nueva Aquitania-Euskadi y ya en 2017 Navarra integró de pleno derecho la AECT, siendo la Euroregión Nueva Aquitania-Euskadi y Navarra. Es una AECT muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que la región de Nueva Aquitania cubre una parte territorial muy importante. Aquí siempre se nos plantea la duda, ¿no? ¿Y cómo conseguís hacer cooperación transfronteriza con un territorio tan grande? No hacemos cooperación transfronteriza con la GOSEL, no vas a la GOSEL a hablar de cooperación transfronteriza, pero hablas de cooperación territorial europea, hablas de una cooperación con regiones vecinas al otro lado de la frontera, por lo tanto tenemos esas diferentes escalas de cooperación, ¿no? Que puede ser más de proximidad cuando hablamos de empleo transfronterizo, de temas más ligados a la cultura, las lenguas, etcétera, y una escala más euroregional que llamamos, sobre todo cuando tratamos temas como los que vamos a hablar hoy en materia de innovación, de cooperación universitaria, de centros tecnológicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un territorio tan grande nos da la oportunidad de tratar temas muy diversos. Tenemos, como veis ahí, más de 1 millón de estudiantes, por lo tanto tenemos 11 universidades públicas y privadas y 13 centros de enseñanza superior, lo que nos permite también a nivel de cooperación universitaria, ser un territorio muy fácil y con muchas ganas de colaborar en ese sentido, y nos permite, pues como decía, trabajar a diferentes escalas, diferentes temáticas. La euroregión, nuestra guía, por así decirlo, y lo que marca nuestro trabajo es nuestro plan estratégico. Hicimos un primer plan estratégico 2014-2020 y en 2021 lo actualizamos, lo co-construimos entre los tres territorios para dar luz a nuestro plan estratégico 2021-2027. Tenemos, por así decirlo, 3 ejes grandes de trabajo a nivel técnico y 2 ejes transversales. Un primer eje ligado a la ciudadanía euroregional, donde vamos a tratar todos los temas de cultura, plurilingüismo, deporte, juventud, educación, retos sociales, etcétera. Un segundo eje ligado al desarrollo inteligente, en el que me voy a centrar hoy. Un tercer eje sobre sostenibilidad y cohesión territorial, donde vamos a trabajar mucho el tema de transporte, de cambio climático, ordenación del territorio, turismo euroregional, etcétera.
Y luego 2 ejes transversales con una parte de gobernanza transfronteriza. Somos una frontera, como la vuestra aquí, en la que cohabitamos diferentes organismos con parte de competencia en cooperación transfronteriza, por lo tanto tenemos que coordinarnos mejor para trabajar mejor. Y una gestión avanzada donde entra toda la parte de estadística, de observación territorial, de indicadores comunes, etcétera, etcétera. En la parte del eje 2 del plan estratégico, el eje del desarrollo inteligente, competitivo, inclusivo y sostenible, es un poco la evolución del mismo eje 2 que teníamos en el primer plan estratégico, muy ligado a la innovación, muy ligado a la creación de redes de clústeres, muy ligado a la creación de redes de innovación, de creación de cadenas de valor en diferentes sectores, y todo esto lo desarrollamos a través de diferentes mecanismos. Algo que hicimos ya desde el anterior plan estratégico a través de un proyecto europeo fue la creación o la identificación de la RIS3 en su momento, RIS4 ahora, euroregional, es decir, cogiendo las RIS3 de cada uno de los 3 territorios, hacer una especie de estudio en ese sentido para identificar cuál iba a ser la estrategia de especialización inteligente conjunta que queríamos desarrollar entre los 3 territorios. De esta manera, ya desde 2015 creamos una convocatoria de proyectos dirigida a estos 6 sectores estratégicos que salían de nuestra RIS3 euroregional. En 2021, con el nuevo plan estratégico, hicimos una revisita de esta estrategia territorial, de esta estrategia de especialización inteligente euroregional, que evolucionó un poco con nuevos sectores, pasó a ser evidentemente RIS4, todas las actualizaciones tenidas en cuenta, e hicimos evolucionar también esta convocatoria de proyectos para adaptarse a nuestra nueva estrategia de especialización inteligente euroregional. ¿En qué consiste esta convocatoria de innovación euroregional? Nosotros lanzamos todos los años, de hecho lo vamos a lanzar ahora el lunes que viene, primicia, una convocatoria de 400.000 euros anuales en la que lo que queremos son financiar proyectos en los 6 sectores clave, de los que hablaremos un poco más tarde, con siempre la premisa de que tiene que haber en cada proyecto un socio de cada territorio. Y nosotros cubrimos hasta el 50% del coste total del proyecto con una subvención máxima de 75.000 euros por proyecto. Hasta ahora, viendo un poco datos que tenemos de los últimos años, hemos financiado desde 2015 38 proyectos a altura de un poco más de 2 millones de euros. Por lo tanto, pues ya vemos que con esta convocatoria favorecemos esta creación de redes, esta creación de cadenas de valor en los diferentes sectores e incluso, que es lo que nos gusta decir, esta convocatoria es una especie de efecto palanca para primeras o segundas o terceras, porque hemos tenido casos de varios proyectos, varias fases de proyectos que se desarrollan, para luego ir a otro tipo de proyectos europeos, ya sean POCTEFA, SUDOES, Horizonte Europa, etcétera, etcétera, donde ya, tras los primeros pasos que han podido dar en nuestra convocatoria, pueden ir a presupuestos más ambiciosos para ya crear proyectos un poco más consecuentes. De 107 proyectos que se nos han presentado, solemos financiar un poco menos de la mitad, unos 6-7 proyectos anuales. ¿Cuáles son los sectores? ¿Cuál es esta famosa RIS4 transfronteriza euroregional? Tenemos por un lado la fabricación avanzada, aeronáutica, movilidad eléctrica y todo lo que conlleva este sector, fabricación aditiva, mucho. En este sector hemos podido financiar tanto creaciones de redes entre diferentes centros tecnológicos, con empresas, etcétera, pero por ejemplo también hemos financiado un proyecto durante 3 fases de un proyecto que nos han llevado a un producto finalizado que está en proceso de venta a una gran aeronáutica, al grupo Dassault en Francia. Por lo tanto, vemos que es una convocatoria que te puede dar realmente un resultado muy concreto, un resultado con un producto de venta ya finalizado. El segundo sector es el sector de biociencia, salud y silver economy. Aquí hemos podido financiar ya sean proyectos de puestas en red de diferentes agentes, pero también investigaciones concretas. Tenemos proyectos que han ido luego a SUDOES con productos ya también prácticamente finalizados, patentables, etcétera. Por lo tanto, somos 3 territorios, sobre todo Euskadi y Navarra, con un gran potencial en materia de salud. Por lo tanto, también para Nueva Aquitania es muy interesante esta cooperación euroregional en materia de salud.
Además, organizamos desde hace 8 años unos encuentros de salud-biosalud donde tanto la parte más farma como la parte más biotecnológica se encuentran, este año serán a finales de octubre en Pamplona, se encuentran para seguir creando esas redes, hacer diferentes B2Bs, incluso vienen inversores, entonces pues, toda esa parte de red en materia de salud es muy interesante en nuestro territorio. El tercer sector es el de vivienda sostenible, construcción sostenible, madera, bosque, hábitat, etcétera, donde también tenemos proyectos muy diversos, pueden ser muy ligados a la madera, como también un eje clave en nuestro territorio, pero también de proyectos de construcción sostenible, de vivienda sostenible, etcétera. El cuarto sector es la industria alimentaria, agroalimentación, alimentación saludable, sostenible, etcétera. Aquí aprovechamos mucho los diferentes temáticas faro en materia de agroalimentación, ya sea redes de vino, ya sea redes de queso, de manzanas, un poco aprovechar de todo lo que tenemos en los 3 territorios para crear esos proyectos y esas cadenas de valor en ese sentido. El quinto sector es energías renovables. En el anterior plan estratégico lo teníamos un poco dividido. En este caso realmente abarcamos las energías renovables en el sentido amplio. Todo lo que tenga que ver con energías renovables puede entrar en esta convocatoria. Algo que también es fácil para crear esas redes, ¿no? Que no somos restrictivos en ese sentido y que cualquier tipo de proyecto donde prime la cooperación eurorregional en estos sectores puede entrar en la convocatoria. Y por último, industrias creativas y culturales. Este es el nuevo sector, en el anterior plan estratégico no estaba, ahora al estar en las tres estrategias de especialización inteligente de los territorios está metido también en nuestra RIS 4 eurorregional. Aquí podemos hablar de producción audiovisual, pero no en el sentido más cultural, sino en el sentido de innovación, de aporte de innovación. Ya sea gamificación, ya sea realidad aumentada, medición de audiencias, de manera transfronteriza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos son los sectores, nuestros sectores de innovación eurorregional que desarrollamos a través de esta convocatoria de proyectos. Como he dicho, la apertura siempre es en el mes de septiembre, la selección se suele hacer entre diciembre y enero, son proyectos de 18 meses y el requisito fundamental es que tengamos un socio de cada territorio. Esto siempre en nuestra eurorregión, pero en las convocatorias de proyectos aún con más sentido. ¿Quién puede participar? Todo tipo de asociaciones, centros tecnológicos, universidades, empresas, empresas privadas, autónomos e independientes pueden participar, pero no pueden ser jefes de fila por una cuestión meramente administrativa nuestra con la Tesorería Pública francesa. Pero esto nos permite, como decía, cubrir un poco toda la cadena de valor y que podamos tener proyectos pues, que unen un centro tecnológico, una universidad, una empresa, instituciones públicas con ese soporte detrás también, por lo tanto, nos permite desarrollarlo a diferentes niveles. Las subvenciones de máximo el 50% del coste total del proyecto, sabiendo que el máximo son 75.000 euros. Del presupuesto de 400.000 euros, como decía, solemos financiar unos 6-7 proyectos anuales. Normalmente casi todos los proyectos piden los 75.000 euros y siempre pedimos una autofinanciación del 20%, esto para todos nuestros proyectos. Costes elegibles, todo lo que sea gastos de personal, de viaje, servicios externos y en la compra de pequeño material de máximo 500 euros. Esto sí que lo tenemos fijado y por cuestiones administrativas no contemplamos o no aceptamos gastos de preparación de proyecto, gastos de oficina, administrativos, etcétera, y luego, evidentemente, facturas entre socios, impuestos indirectos, etcétera, etcétera. Hasta ahora hemos hablado de las convocatorias de proyectos, tenemos otro dispositivo financiero que llamamos los partenariados estratégicos. Este dispositivo financiero no es una convocatoria como tal, no entramos en proceso de concurrencia competitiva, sino que es más con la animación territorial y con lo que nosotros identificamos en el territorio o agentes clave que nos vienen a presentar proyectos más estratégicos, nosotros consideramos que tenemos que apoyarlos un poco más a largo plazo, son proyectos de 3 años mínimo, luego nos vamos retirando poco a poco, pero que por el tipo de agentes que son y por el tipo de proyectos que son, no tendría sentido que entraran una concurrencia en la convocatoria de proyectos. Hasta ahora hemos financiado 14 partenariados estratégicos
y sobre todo me voy a centrar en uno de ellos, que es el que toca más en materia de innovación, que es el Partenariado Estratégico ClustEuro. El Partenariado Estratégico ClustEuro es una red de clústeres euroregionales. En la programación 14-20 del POCTEFA se hizo un proyecto que se llamaba Competitiveco, en la que los resultados fueron la creación de 3 polos, redes, clúster, entre comillas, euroregionales en tres temáticas: en Big Data, en innovación medical y en fabricación aditiva. Cuando el proyecto terminó, desde la Euroregión quisimos darle continuidad con un partenariado público-privado y por eso hicimos este partenariado estratégico para dar continuidad a estos clústeres. Tenemos ahora mismo ¿cuántas empresas? 30 empresas en estos clústeres y con lo que trabajamos es con reuniones semanales o cada 2 semanas, dinamización de esos clústeres para presentación de proyectos conjuntos, que puedan emerger nuevos proyectos, participación en ferias conjuntamente y un poco esa parte de crear red y de seguir con los clústeres euroregionales. Como decía, es un partenariado público-privado. Las empresas que pertenecen a los clústeres pagan una cuota para pertenecer a estos clústeres de la Euroregión y nosotros aportamos la contrapartida pues, para que sea un poco más fácil. ¿Cuáles son las temáticas clave en estos clústeres? Ya sea fabricación aditiva, impresión 3D, Big Data, inteligencia artificial, dispositivos médicos, e-health, etc. De estos clústeres muchas veces presentan proyectos en consorcio a nuestra convocatoria de innovación. Al final pues, es la oportunidad que les damos, ¿no? de dar salida a los proyectos que puedan plantear, pero también otro tipo de convocatorias europeas. Les llevamos también a diferentes ferias que nos parezcan interesantes para que puedan participar. Por ejemplo, solemos en la feria Viva Technology en París, que es la feria más importante de tecnología prácticamente a nivel mundial. Llevamos a empresas de Euskadi y de Navarra al stand de Nueva Aquitania ahí para que no fueran a la feria como empresas extranjeras, sino como parte de la región de Nueva Aquitania, parte de cooperación transfronteriza, y de esa manera fuera más fácil para ellos buscar clientes en esa feria. Son este tipo de acciones que podemos hacer. Hasta ahora hemos hablado de dispositivos internos que tenemos, es decir, la convocatoria de proyectos, los partenariados, pero también desarrollamos la innovación a través de proyectos europeos. Para ser más concretos, en la última programación del POCTEFA desarrollamos el proyecto Compet Plus. El proyecto Compet Plus es un seguimiento del proyecto Competitiveco que tenía como objetivo pues, seguir haciendo estudios en materia de los análisis de los flujos transfronterizos y en análisis de colaboraciones empresariales, pero también la elección de 4 temáticas en este caso, en las que seguir desarrollando la innovación euroregional como habíamos hecho en Competitiveco. ¿Cuáles han sido los resultados? Siempre como socios con el Instituto de Competitividad del País Vasco, de la Universidad de Deusto, que se llama Orquestra, la Cámara de Comercio de Bayona, la Cámara de Comercio de Guipúzcoa y Sodena, que es la Agencia de Desarrollo de Navarra. Como resultados en este proyecto hemos tenido 2 estudios hechos por Orquestra que hemos publicado. Por un lado, el que hemos comentado, el análisis de las convergencias de la RIS3, de la cual hemos sacado nosotros nuestra RIS3 euroregional. Y por otro lado también un estudio sobre los aprendizajes que llevamos de la colaboración empresarial transfronteriza con la experiencia que hemos tenido con los clústeres, etc. Estos 2 estudios están publicados en la web del proyecto. La verdad que las conclusiones son muy interesantes y a nosotros nos permite pues, ver cómo podemos continuar con esta cooperación. Además, como decía, se seleccionaron 4 temáticas en las que trabajar y de esas 4 temáticas hemos obtenido unos resultados. La primera temática que se trabajó fue electromovilidad. Y dio como resultado la firma de un convenio entre los 3 clústeres de movilidad del territorio, Topos, que pertenece a la Universidad de Estía, Nueva Aquitania, Móvil en Euskadi y Naitec Naveac en Navarra. En este acuerdo de colaboración se empezaban se ponían por escrito potenciales acuerdos de colaboración, proyectos de colaboración que ahora mismo realmente ya están en camino en la nueva programación POCTEFA con toda la parte de movilidad conectada, hibridación de energía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a tener un seguimiento probablemente en el marco de un proyecto europeo nuevo.
Según la segunda temática fue hibridación energética. Tenemos 3 territorios donde cada uno por su lado estaba haciendo ya corredores de energía, corredores de hibridación energética. Por lo tanto, se planteó la posibilidad de que en el futuro se haga un corredor transfronterizo de hibridación energética. Se hizo un estudio y, bueno, de esas conclusiones veremos lo que da de aquí a unos años. La tercera temática fue alimentación saludable. Se estudiaron diferentes modelos de restauración colectiva con alimentación saludable, kilómetro cero, local, etcétera, y se ha creado una red transfronteriza para la implantación de esos modelos de restauración colectiva de manera saludable, local, etcétera, en el territorio. Y por último, en industrias culturales y creativas, la cuarta temática, se ha creado un clúster transfronterizo, lo que sería nuestro cuarto clúster transfronterizo en gamificación, realidad virtual y realidad aumentada. Por otro lado, en innovación... Ya está. Perdón. Para terminar, otra manera de desarrollar nuestro trabajo siempre es lo que llamamos animación territorial. Tenemos diferentes grupos de trabajo. Aquí he puesto los que tenemos, que tocan a la innovación. Tenemos un grupo de trabajo de ciberseguridad, en la que hemos firmado un protocolo conjunto de ciberseguridad entre los 3 territorios. Un grupo de trabajo de audiovisual, donde tenemos una guía de coproducción entre los 3 territorios, tenemos un premio de series, un premio de animación, en la que fomentamos un poco la coproducción en materia audiovisual. Un grupo de trabajo de bosque y madera, donde tenemos un premio también a construcción en madera. Y, por último, tenemos un grupo de trabajo con los Digital Innovation Hubs de los 3 territorios. 2 de ellos son European Digital Innovation Hubs, el tercero no lo es, pero bueno, prácticamente. Se firmó un MOU, un acuerdo de colaboración, y estamos realizando acciones conjuntas para que empresas de los territorios puedan beneficiarse de los servicios del Digital Innovation Hub de otros territorios en ese sentido. Evidentemente, no todos los servicios, pero los servicios que pueden dar a empresas terceras de otros territorios los tenemos, pues, en una especie de acuerdo, y la verdad que es una colaboración muy fructífera y que es muy interesante. Y eso es todo. Todo lo que he comentado, y para ir un poco más en profundidad, está en nuestra página web, en las webs de los proyectos, y yo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Arola. Una pena el tiempo, porque la verdad que la exposición estaba siendo... ¿Qué pasa? Que hablo no, pero estaba siendo muy práctica, muy didáctica. No sé si a lo mejor ahora, o preferís al final, alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto a Arola. ¿Sí? No, es del presupuesto propio de la Euroregión. Cada territorio cotiza lo mismo, eso sí, y es de nuestro presupuesto global. Sí. Lo bueno de esto es que en todas nuestras convocatorias nosotros el equipo de la Euroregión no hace la selección, no emite instrucción. Por lo tanto, podemos acompañar a los que presentan proyectos prácticamente hasta el final. Eso, la verdad, eso está muy bien para ellos, porque les podemos ayudar en toda la parte administrativa, en toda la parte de redacción de proyecto, no redactarlo, pero bueno, hay veces que les ayudas bastante, porque luego no emitimos ningún tipo de... O sea, nosotros no decidimos. Se manda según temática a los técnicos de cada una de las direcciones. Me invento, los proyectos de agricultura se mandan a las direcciones de agricultura de los 3 territorios. Cada territorio, cada técnico emite un voto. Se hacen luego reuniones para poner esos votos en común. Se hace la media aritmética luego. O sea, se hacen reuniones para ponerlo en común, porque muchas veces sabemos que en un territorio a otro las notas varían. Por lo tanto, se hace una reunión en la que se comenta el proyecto, igual pues yo pensaba que había puesto poca nota, la subo un poco porque está bien, y luego se hace la media aritmética. Luego los departamentos de acción exterior de los gobiernos emiten también una nota, que es la parte más de cooperación transfronteriza, porque muchas veces los sectoriales, y sobre todo en la convocatoria de innovación, tienen evalúan la parte técnica del proyecto y la parte más sectorial, pero luego nos interesa a nosotros la parte de cooperación euroregional, etcétera. Entonces ahí las direcciones de acción exterior emiten también parte de la nota, y con eso se hace una propuesta de selección.
esa propuesta de selección la valida nuestro comité ejecutivo, normalmente no toca nada, simplemente validarla, y así es como lo hacemos. Por lo tanto, no emitimos una nota como tal, y eso es bastante interesante para los portadores de proyecto. Mira, comentaste antes que tiene que ser un socio de cada uno de los tres territorios. Sí. ¿O basta que sean de dos? ¿O tiene que ser de los tres? Sí, los tres. ¿Y cómo hacéis la recoja de esos proyectos? ¿El soporte informático? Todo se hace en nuestra web. La documentación es bastante fácil. Tiene una ficha de proyecto, que luego está en la web de todas formas. Una ficha de proyecto que tienen que rellenar en los 3 idiomas, eso sí, en euskera, francés y castellano, obligatorio, porque luego, como decía, esa ficha de proyecto va a ir a los instructores de cada territorio y no sabes qué idioma van a hablar, pues cada uno va a hablar su idioma, entonces si lo lees en tu idioma está comprobado que siempre vas a instruir mejor el proyecto. Tienen que rellenar un acto de compromiso entre los 3 socios, diciendo que los 3 socios se comprometen a hacer ese proyecto, y un cuadro de financiación con el plan financiero del proyecto. Bastante sencillo. Luego hay otro tipo de documentos más administrativos, tipo de minimis, de recuperación del IVA, etcétera, etcétera. Pero luego nosotros trabajamos, como en proyectos europeos, con la figura del jefe de fila, que es quien luego está en relación, a la hora del seguimiento del proyecto, quien está en relación con nosotros. Pero todo se hace online, hacemos varios webinarios en el proceso para acompañarles, y luego muchas veces reuniones de tú a tú con los socios de proyectos para explicarles, para ayudarles, etc. Pero abrís varias convocatorias para las áreas distintas, ¿no? Que tenéis una sola. Una sola y cada uno en áreas distintas. Nosotros lanzamos la convocatoria y en el texto de la convocatoria salen cuáles son las temáticas. Y ellos presentan los proyectos a cada temática. Tenemos luego un formulario en la web que ahí tú seleccionas la temática a la que tú consideras que presentas tu proyecto. En innovación es más fácil porque son temáticas más separadas, pero en la convocatoria de ciudadanía, que muchas veces son proyectos transversales entre cultura, plurilingüismo, tal, ellos mismos tienen que posicionar su proyecto, ¿vale? Que es un proyecto que toca a jóvenes y toca el plurilingüismo, pero yo considero que es un proyecto cultural, entonces yo lo pongo en la parte cultural. Luego siempre dejamos que pongan otras subtemáticas o otras temáticas agregadas, pero ya cuando ellos presentan el proyecto nos llega, por así decirlo, a una temática de las 6. ¿Alguna cuestión más por ahí? ¿Una pregunta? Pues gracias. Continuamos entonces y le damos el turno a Pablo Rivera, que es el director ejecutivo de la Eurociudad de Chaves Verín. Buenos días, buen día a todos. Antes de nada, gracias a la ECT Galicia Norte de Portugal por estos encuentros, porque además de fructíferos son muy necesarios, son muy convenientes para todas las AECTs aquí presentes. Me han pedido que hablara de innovación y de una ECT de éxito. Además, de la frontera hispano-francesa pasamos de una ECT euroregional, pasamos a una ECT de proximidad, una ECT entre 2 ciudades de la frontera Galicia Norte de Portugal. Para todos aquellos que no conocen esta experiencia, pues me he permitido un breve contexto, marco territorial y administrativo, al menos dónde estamos situados en esta raya seca de la provincia de Orense y Trás-os-Montes, norte de Portugal. 2 ciudades, la ciudad de Chaves y la villa de Verín, un contexto de ciudad, eurociudad en este caso, del interior de la eurorregión Galicia Norte Portugal, con la ciudad de Verín en la provincia de Ourense y Chaves en la región del Alto Támega en el norte de Portugal. Son dos ciudades de esta eurorregión, de este eje interior de la eurorregión, que, como veis, este mapa de isócronas, pues siempre nos gusta ponerlo porque nos acerca
desde ese corazón interno de la eurorregión o de la macrorregión de Castilla y León, Galicia, norte de Portugal, pues a los principales centros de desarrollo que están en el litoral, tanto Vigo, Coruña como Porto, y esas conexiones a través tanto de carretera como de autopistas, en este caso, que nos aproxima pues, a los 4 principales aeropuertos, encabezando el aeropuerto de Sacarneiro, en Oporto, Santiago, Vigo y más arriba ya en La Coruña, Alvedro, ¿no? Además, ahora a 20 minutos de la alta velocidad en La Gudiña, lo cual hace que estemos muy bien conectados en términos de infraestructuras con Portugal y con Madrid, ¿no? Con España. En cuanto a la población, tenemos una dinámica como cualquier otro territorio de interior, una dinámica demográfica regresiva en términos de población. Es verdad que gracias a ser Eurociudad y gracias a ser una ECT y conjugar pues, la población de Chaves Verín, pues ya estamos rozando los 60.000 habitantes, lo cual en cooperación, la masa crítica poblacional es fundamental para desarrollar proyectos integradores y proyectos estructurantes, pero sí, ese reto demográfico, ese envejecimiento demográfico que nos acecha en este territorio, pues es uno de los elementos fundamentales para poner en marcha acciones de desarrollo que puedan de alguna forma paliar este problema. En cuanto a la escolaridad y la educación en Chaves Verín, sobre todo el polo de Chaves, pues contamos con 2 instalaciones de referencia, que es el Centro de Valorización y Transferencia del Agua, el Centro de Acuavalor, que es un centro internacional para la investigación de las aguas termales. También tenemos la Escuela de Enfermería, que el 60% de los alumnos de la Escuela de Enfermería de Chaves, además, son españoles, en este caso gallegos, y educación superior con nuestros convenios con el Centro Tecnológico de Braganza, el Instituto Politécnico de Braganza, que ofrece una oferta educativa pues, de calidad en este territorio de interior. En cuanto a la economía, el número de empresas, bueno, destaca el sector primario y el sector servicios, por supuesto, pero es importante ver cómo Chaves Verín, en esa unión de polo empresarial, pues hace que pues las sinergias fluyan y se superen las 6.000 empresas localizadas en este territorio, con 2 polígonos, además, industriales muy bien conectados. Seguimos con economía. El turismo, por supuesto, es el sector que más crece en nuestro territorio, tanto en establecimientos turísticos como en el número de camas, y ahí es donde nosotros ejercemos más influencia como Eurociudad, llevando a cabo determinados proyectos de promoción turística conjunta, de gestión conjunta, de monitoreo y estadística conjunta, incluso uno de los proyectos que más éxito han tenido, que fue la creación de una red de puestos de turismo transfronterizos, ¿no? Es decir, todas las oficinas de turismo del territorio conectados con un mismo layout, con una imagen corporativa idéntica, con personal formado en idiomas, conocedores del territorio, y que si los turistas llegan por el norte, por Galicia, o llegan por el sur, por Portugal, que las personas que los van a atender, pues los puedan atender y asesorar sobre todo el territorio para que el turista se quede más tiempo en nuestro territorio de frontera, haciendo de esa frontera pues una oportunidad y alargar la estancia del visitante, que es de lo que se trata. Nos caracterizamos por un patrimonio natural y cultural sobresaliente, además no solo en nuestro eje de actuación Chaves Verín, sino en las zonas, en las reservas de la biosfera que acompañan nuestro territorio, tanto el Gerés surés al oeste, como toda la meseta ibérica al este. Entonces, bueno, estamos, inmersos en un territorio con un patrimonio natural y cultural pues de gran relevancia,
que hace que la incidencia de las acciones, de las políticas transfronterizas en turismo, pues cobren más relevancia. Nuestra cooperación, nuestra experiencia en cooperación transfronteriza se remonta al 2007, ¿no?, con la creación del primer grupo de trabajo y la elaboración de la primera agenda estratégica. Una agenda estratégica, además, que muy ambiciosa cuando se creó, además con la participación de las universidades de Galicia y Norte de Portugal y grandes expertos, algunos de ellos, además, hoy aquí presentes, y que nos ha permitido elaborar muchas actuaciones, presentar muchos proyectos, tener una hoja de ruta, vamos, una hoja de ruta institucional, una hoja de ruta política y un plan de acción que hasta este año, que lo hemos renovado y que os lo contaré ahora, pues nos ha permitido pues desarrollar todas las acciones que han tenido enorme éxito, ¿no? En el 2013 fue la aprobación de la ECT, es decir, pasamos de un grupo institucional de trabajo en el 2007 a una institucionalización con personalidad jurídica en el 2013, al 2015, que la Comisión Europea nos premió con el premio Regiostar en la categoría City Star. También estamos incluidos en el libro de buenas prácticas del Comité de las Regiones. Fuimos, además, en los 30 años de Interreg POCTE, pues, el proyecto que visibilizó ese aniversario de la frontera España-Portugal. Y también han destacado nuestro proyecto en el Interreg Annual Event del 2021. 2023, por fin, es un punto de inflexión. Presentamos este año el Plan Estratégico Territorial 2030 y gracias a esta institucionalización de la cooperación, a esta experiencia, pues nos ha permitido del 2008 al 2023 ejecutar 15 proyectos y lograr la aprobación de 18 proyectos. No solo Interreg, fundamentalmente Interreg, pero no solo Interreg. Hemos tenido aprobación de convocatorias de B-Solutions, 3 además muy importantes para nuestro territorio y de enorme impacto para replicar en otros territorios. También Urbat y Erasmus, Plus, también Europa con los Ciudadanos. En definitiva, puede verse aquí, a veces decimos cuál es el currículum de cooperación. El currículum de cooperación se basa también en qué proyectos o cuántos proyectos se han ejecutado correctamente, ¿no? Y aquí vemos pues 18 proyectos ejecutados del 2008 al 2023, que no están nada mal. Los artífices, al final, esta imagen siempre la pongo porque son los alcaldes. Desde el inicio hasta hoy han pasado diversos alcaldes de diferentes colores políticos, pero en todos ellos ha habido un compromiso con la cooperación transfronteriza y esto ha sido fundamental, esta generación de confianza que se ha logrado y se ha mantenido en el tiempo en clave de sostenibilidad es lo que ha creado pues que la Eurociudad Chávez Verín como AECT haya tenido éxito y siga teniendo éxito. Con una organización interna, además con un departamento exclusivo para la gestión de servicios públicos, que esta es como la mayor innovación que tenemos en nuestra organización interna. No solo el departamento de proyectos o de administración general, sino hay un departamento de gestión de servicios públicos transfronterizos, sobre todo de gestión de servicios a través de nuestra tarjeta de Eurociudad, que nos permite compartir las instalaciones a ambos lados de la frontera, que ahora os presentaré. Por lo tanto, la Eurociudad partió de un primer plan estratégico que se centró en 3 ejes fundamentales, que fue construir Eurociudadanía, la aproximación de los ciudadanos a lo que es la cooperación transfronteriza, es invertir esa constante en la frontera ibérica de estar de espaldas giradas, pues construir esa Eurociudadanía, que es lo más difícil, además. Se ha invertido mucho en construir esta Eurociudadanía y se sigue haciendo. Un territorio sostenible, en clave de sostenibilidad en todas las acciones que se han realizado y sobre todo de dinamización económica. Estos eran los 3 ejes con los que comenzó la Eurociudad Chávez Verín y iniciativas conjuntas de gran éxito
e impacto que han influenciado, además, que han motivado la creación de nuevas eurociudades o que han sido acciones que se han incorporado en los planes de otras eurociudades, lo cual es de enorme alegría, como pues la agenda estratégica, la agenda cultural, llevamos con una agenda cultural conjunta desde el inicio de nuestra cooperación. Hemos puesto en marcha un piloto de transporte urbano transfronterizo, el TUT, la tarjeta Eurociudadano, que ha sido premiada además por la Comisión Europea con ese premio Regiostar para compartir servicios, esa red de oficinas de turismo transfronterizas, con ese portal único de Visit Chaves Berín, la creación de rutas temáticas, rutas que han permitido conectar el territorio, y luego nuestra sede, un lugar además simbólico, porque era la antigua aduana, un lugar que separaba fronteras, pues se ha reconvertido pues, en un lugar de encuentro con una oficina transfronteriza de información juvenil, una sala de ensayos para los jóvenes que quieren pues crear maquetas musicales. Hay un estudio de grabación profesional y a través de este impacto en cultura pues se ha conseguido pues aproximar, ¿no?, a los jóvenes a lo que es la cooperación transfronteriza e invertir estar de espaldas giradas. Y también el Centro de Documentación de Publicaciones de La Raya, que también está en esta sede. Bueno, en base a esta base, pues presentamos el Plan de Cooperación Territorial, Eurociudad 2030, con unas líneas de orientación y un plan de acción para desarrollarnos como territorio transfronterizo de interior, adoptando el agua y el recurso y el río Támega como elementos diferenciadores de nuestra estrategia en diferentes dimensiones. Porque el agua y el río Támega, bueno, a diferencia, por ejemplo, de la experiencia del Miño, pues el río Támega no separa la frontera, la une, es un eje transversal, y además no solo el río, sino que el agua termal somos el espacio europeo de mayor concentración por metro cuadrado de agua termal y mineral-medicinal, ¿no? Entonces, bueno, en base a esos dos elementos endógenos hemos formulado toda la estrategia. Las líneas orientadoras, pues desenvolver esa ciudadanía transfronteriza. Esto es la segunda parte de aproximar los ciudadanos a lo que es la cooperación transfronteriza, dinamizar la actividad económica, valorizar el territorio y garantizar, en términos de gobernanza, esa gobernanza multinivel y multiactor, al ser una eurociudad pequeña, al ser una eurociudad formada por 2 municipios, pues el motor de cooperación transfronteriza en cooperación con instituciones de gobernanza de nivel mayor, ¿no? En este sentido, pues cooperamos con la ECT Galicia Norte Portugal, con Galicia Norte Portugal, y al mismo tiempo somos, a veces decimos, un laboratorio, ¿no?, de construcción europea, un laboratorio de cooperación transfronteriza que ayuda pues, a las ECTs euroregionales a ver cómo se impacta en el terreno con acciones concretas más cercanas a los eurociudadanos. Por lo tanto, algunos objetivos específicos en la ciudadanía transfronteriza es estimular la gestión conjunta de los servicios públicos, ámbitos como la educación, la economía, la cultura y el deporte, promover la integración del territorio en este contexto de baja densidad poblacional. Cuanto más conectemos los territorios, mejor. Favorecer la movilidad en términos de sostenibilidad, que es una gran... por ahora no tenemos grandes infraestructuras en este sentido. Dinamizar la actividad económica transfronteriza, valorizar el territorio como soporte para el desarrollo sostenible y garantizar esos mecanismos de gobernanza. Lo hemos integrado en cuatro acciones: Eurociudad integra, invierte, valoriza y la parte institucional. Me lo voy a saltar rápido porque me voy a centrar, como estamos hablando de innovación, en Eurociudad invierte,
Y para eso, rápidamente, os voy a hablar del proyecto de incubadora transfronteriza de la Euroregión Galicia Norte-Portugal, el proyecto Incubatrans, que lo hemos, además, presentado y ha sido aprobado en el marco del Interreg España-Portugal, y el objetivo específico es el desarrollo de capacidades de emprendimiento, transición industrial, dentro de la estrategia eurorregional de las RIS3. Y el objetivo es crear una incubadora transfronteriza que estimule el apoyo para la creación de nuevas empresas, empleo cualificado y la generación de valor en este territorio, con 3 objetivos claros: estimular y apoyar la creación de nuevas empresas, desarrollar y aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, sobre todo internacionalización, y actuar como interfaz entre el entorno empresarial y las instituciones universitarias y de I+D de la región transfronteriza, favoreciendo esa transferencia tecnológica y de conocimientos. El partenariado, en este caso, pues está la Asociación de Desenvolvimiento de la Región do Alto Támega, ADRAT, Fundación Galicia Europa, la Dirección General de Emprendimiento y Apoyo ao Emprego, el Instituto Politécnico de Braganza, la Universidad de Vigo, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de Portugal. Por lo tanto, es un consorcio, ya veis, bastante multidisciplinar, multinivel y con actores relevantes para poner en marcha este eje de cooperación. La actividad fundamental es este coworking, con su vivero de empresas y este polo de desarrollo. La capacitación de emprendedores, como he dicho, con estas 3 acciones, muy interesante lo de la lonja virtual, ¿no? Esa plataforma de comercialización online, principalmente para la comercialización de productos agroalimentarios producidos y distribuidos entre las empresas, el territorio. La capacitación, además de empresarios, aquí vamos a focalizar mucho, y la creación de esta zona franca empresarial a través de la conexión con el resto de zonas empresariales de la Euroregión Galicia Norte-Portugal, favoreciendo pues una Euroregión conectada, exportadora e innovadora en este eje interior de la Euroregión Galicia Norte-Portugal. Un presupuesto de 1.300.000 euros han sido aprobados. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto. Este año cumplimos los 10 años de la ECT, 2013-2023. Aquí tenéis este QR por si queréis acceder a nuestra página web, y todo lo que os he dicho ahí está. Y queda a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Pablo. Si tenemos alguna preguntita, alguna cuestión que aclarar o que queráis comentar con esta exposición. No, te has librado. O lo has dejado todo muy claro. Pasamos entonces, si os parece, al siguiente ponente, José Luis Pascual, que es el director general de la ECT Duero Douro, ¿no? Buenos días, buen día. Muy agradecido de que la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal siga preocupándose, como madre de todas las que vinimos detrás, de que de vez en cuando nos veamos las caras y podamos compartir experiencias y descubrir, pues, gratamente, de que las AECTs estáis haciendo muchas cosas. Y eso, sin ninguna duda, pues, es bueno para la cooperación, pero también y sobre todo es bueno para las personas que viven en los territorios, que estamos condenados, aunque suene mal decirlo así, estamos condenados a cooperar, porque no tenemos un futuro en solitario que nos prometa lo que podemos conseguir con esa cooperación. Por lo tanto, agradecer sinceramente y especialmente a la persona de Sosélago, que para nosotros, como AECT Duero Douro, fue quien nos acompañó en nuestros primeros pasos en aquel 2009. Por lo tanto, bueno, de aquellos polvos, estos lodos, nos seguirán satisfaciendo siempre el acercarnos aquí. Dicho esto, nos vamos a centrar en el objeto de la conferencia, de la jornada, de la mesa que nos toca, que es innovación. Nosotros no vamos a hablar probablemente
de forma muy políticamente correcta. Probablemente si quisieran que habláramos de forma políticamente correcta no nos hubieran llamado. Somos una ACT totalmente diferente a la inmensa mayoría de agrupaciones europeas, tanto ibéricas como a nivel europeo. La forma en la que ya nos constituimos y el objetivo con el que nos constituimos fue la lectura simple y llana del reglamento de las agrupaciones europeas de cooperación territorial. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de innovación social, vamos a hablar de empoderamiento del territorio. La Unión Europea decidió hace mucho tiempo, ya en aquel 2006, decidió que los ciudadanos y ciudadanas de las zonas fronterizas teníamos que ser dueños de la toma de decisiones de nuestro territorio. Y esa es la mayor innovación que al final podemos conseguir, ser realmente y conseguir el espíritu del reglamento de las ACTs, que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ser dueños de esa toma de decisiones. Nosotros nos creamos en el 2009, la agrupación europea. 217 municipios de España y de Portugal son miembros de nuestra agrupación. Empezamos por 165 y tenemos actualmente 217 ayuntamientos. Creo que, sin ánimo de equivocarme ni nada, somos probablemente una de las, no voy a decir la única, pero una de las únicas ACTs que año tras año incorpora nuevos miembros. Cada vez que tenemos asamblea vamos incorporando nuevos miembros. Y todos esos miembros son pequeños ayuntamientos de Portugal y de España con una media de población entre los 300 y 400 habitantes. Pero a pesar de las dificultades que tenemos en ese territorio, se siguen aumentando. ¿Por qué? Porque creamos una entidad que intenta trabajar con las necesidades del territorio. Por lo tanto, no inventamos nada, sino que intentamos dar respuesta a una necesidad que sigue vigente y por eso se siguen incorporando municipios a la agrupación europea. Eso nos satisface en el sentido de que no nos hemos desviado del objetivo inicial y por eso digo que nuestra innovación mayor tiene que ser social, porque tiene que ser de empoderamiento. Y el empoderar a una zona rural y conseguir que sea capaz de tomar sus propias decisiones, pues evidentemente está probablemente fuera del alcance, al menos en la vida útil que tenemos los que estamos actualmente en la agrupación europea, pero sí en el futuro, en el objetivo del futuro, porque es tan lícito como deseable que los ciudadanos acierten en la toma de decisiones. Seguimos viviendo en territorios en los cuales quien decide por nosotros, cuando le hablas de frontera, normalmente lo primero que hace es empezar a dar vueltas para ver dónde está la frontera. Pero toma decisiones todos los días sobre esa frontera. No sabe dónde está, ni quién la compone, ni quiénes vivimos allí. Yo abro la persiana de mi casa todos los días por la mañana y lo primero que veo, yo vivo en España, lo primero que veo es Portugal. Nadie, absolutamente nadie, me tiene que decir dónde está la frontera. Pero además vivo, mis hijos, mi familia, trabajo desde hace montones de años en la frontera, por lo tanto nadie me tiene que decir las necesidades. Sé los problemas y acertaré en las decisiones. No puedo acertar porque no las puedo tomar, pero quien las toma actualmente sigue estando alejado de la realidad de la frontera. Para eso nacieron, o para eso nacimos, o para eso equivocadamente nosotros pensamos que nacieron las agrupaciones europeas de cooperación territorial. Después del 2009, ¿cómo hemos pensado nosotros que con la innovación vamos a conseguir eso? Pues muy sencillo, siendo dueños de aquello que mueve el mundo, que es la energía. Por eso nuestro proyecto, y el proyecto que os vamos a presentar, se llama Energía para el Pueblo. Si somos capaces de conseguir la independencia energética en nuestro territorio, en el territorio de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, sin ninguna duda seremos dueños de la toma de decisiones de nuestro territorio, no de la independencia de nuestro territorio. Nosotros solamente queremos la independencia energética, porque eso sí que nos da, y pensar en el mundo, quien tiene la energía, evidentemente, tiene el poder de la toma de decisiones. La inmensa mayoría de conflictos bélicos en el último siglo y medio han venido por el control de la energía. Por lo tanto,
Ahora nos toca trabajar para ser los dueños de esa energía y darle a nuestro territorio esa capacidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo llevamos haciéndolo? Pues eso es lo que os voy a intentar trasladar. Vamos a hacer un índice muy rápido, un pasado que nos marcó, un territorio organizado, los actores protagonistas de nuestro territorio y, finalmente, la energía para el pueblo. Este es el pasado que nos marcó, este es un mapa evidente que lo clarifica todo. Nosotros estamos ahí, en todos esos puntitos pequeños. Madrid está lejos, Oporto está lejos y Lisboa está lejos. Las tomas de decisiones jamás estaban en nuestro territorio. Nosotros hemos puesto el centro, nuestro territorio, en el centro. Allí lo vemos. Allí aparecemos mucho más grandes. Todos esos nombres que tenéis ahí están en nuestro territorio, en el territorio de Douro. Son centrales hidroeléctricas. La mayor concentración de producción de energía que hay en los dos países está en nuestro territorio. En 60 kilómetros de distancia están Vega de Tera, Castro, Ricoballo, Villalcampo, Miranda, Picote, Benposta, Baixo, Sabor, Pociño, Saucella, La Dávila, Almendra. Todo eso son centrales hidroeléctricas que han estado produciendo y sacando la riqueza de nuestro territorio sin devolver ni una sola gota de esperanza de desarrollo y de futuro para nuestro territorio. Durante más de un siglo llevan ya funcionando. Centrales hidroeléctricas que fueron hechas por ambos gobiernos, que después pasaron evidentemente a manos privadas y que siguen sacando esa riqueza de nuestro territorio. Por lo tanto, tenemos una experiencia de ver que nuestro territorio es muy rico en una de las necesidades vitales que tenemos, que es la energía. Nosotros nos organizamos, porque evidentemente sabíamos y conocemos ese futuro, ese pasado, nos organizamos. ¿Cómo nos organizamos? Creando la Agrupación Europea de Cooperación Territorial en el 2009, de la cual actualmente ya, como digo, somos 217 ayuntamientos, y en el 2017 la propia Agrupación Europea de Cooperación Territorial creó la primera cooperativa europea de comercialización, producción y distribución de electricidad, que es Efiduero Energy, Sociedad Cooperativa Europea Limitada, creada por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial junto a los ayuntamientos y a las cámaras municipales que son miembros de la Agrupación Europea. Aquí tenéis cómo está conformada la cooperativa, porque inicialmente fue creada así por la agrupación y por los ayuntamientos, por las entidades públicas, pero evidentemente si queremos dar una respuesta a todo el territorio, la iniciativa privada, los hogares, los ciudadanos, las ciudadanas, tienen que estar y formar parte de esa toma de decisiones y se incorporaron a la cooperativa, a la sociedad cooperativa Efiduero. Aquí veis en estos dos cómo la mayoría de los miembros actuales ya de la cooperativa europea es privados, pero en cambio el consumo, la mayoría es público. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos tienen un consumo muy superior a cualquiera de los vecinos. Estamos hablando de pequeños municipios en los cuales, por ejemplo, por poner un ejemplo, el alumbrado público, pues hay pueblos, sin exagerar, que tienen 100 luminarias, porque hay que iluminar, evidentemente, todas las calles y a lo mejor hay 20 vecinos, ¿no? Por poner un ejemplo para que veáis el contexto en el territorio que estamos. ¿Cuáles eran los actores que teníamos para todo este entramado que buscábamos? Pues teníamos la Agrupación Europea, que es el paraguas para todos. Habíamos creado la cooperativa, que podía producir, comercializar y distribuir energía. Los ayuntamientos, que eran los miembros y los que tienen el mallado de todo nuestro territorio. Es la red mejor que podemos crear en nuestro territorio. Es ayuntamientos que están a 5 o 6 kilómetros unos de otros, con lo cual, fijaros, la red que tenemos creada, las empresas y los hogares. Y ahí empezamos a diseñar energía para el pueblo. Pusimos en marcha el primer proyecto que pusimos en marcha, un proyecto demostrativo para que los ayuntamientos al final creyeran en lo que estábamos haciendo. Dimos un paso tan importante como reunir a 175 localidades y gestionar de forma conjunta el alumbrado público de esas 175 localidades, de 2 provincias, ya ni siquiera una diputación, sino de 2 provincias, y conseguir
por contrato y cambiar absolutamente todo el alumbrado público de esas 175 localidades, aportándole un 86% de ahorro económico a cada una de las localidades. Por lo tanto, empezábamos a trabajar, a modernizar y a innovar en uno de los sectores de servicios básicos, pero dando una respuesta que era muy necesaria, que era la que necesitaban los ayuntamientos. Un ahorro ni más ni menos que del 86%, aparte de la mejora del servicio público. Con eso conseguimos, evidentemente, tener la atención de los ayuntamientos. No estábamos predicando, estábamos dando trigo. Por lo tanto, les interesaba seguir trabajando en esa línea. Y fue el paso definitivo para crear en el 2017 la cooperativa. En el 2019 definimos el modelo de territorio, el modelo energético para nuestro territorio, un modelo energético basado en las energías renovables, pero basado en el autoconsumo compartido, en el autoconsumo colectivo. ¿Qué quiere decir? No apostábamos, éramos un territorio muy atractivo y que había sido puesto en el punto de mira de todas las grandes eléctricas para las instalaciones de grandes parques fotovoltaicos y grandes parques eólicos, y nosotros pusimos, evidentemente, el dedo en la llaga. No estábamos dispuestos a que siguiera pasando lo que pasó en el pasado, que las centrales hidroeléctricas que llenaron nuestro territorio para sacar toda la riqueza se convirtieran en otras centrales de otro tipo para seguir sacando la riqueza, y sí que estábamos dispuestos a trabajar en repartir para todos los vecinos y vecinas de nuestros pueblos esa riqueza de nuestro territorio. Y por eso apostamos decididamente por el autoconsumo compartido, el autoconsumo colectivo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea había ya marcado la línea a seguir en los próximos años. En España todavía seguía vigente el impuesto al sol, en el 2017 cuando nos creamos, pero tenía los días contados, pues que Europa al final toma decisiones, si vayan despacio o no, pero al final se llegan a imponer. Nosotros habíamos elegido ese modelo, teníamos el productor, que era la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, teníamos la comercializadora y la distribuidora, que era Fiduero Energy, teníamos los titulares, porque al final ese autoconsumo compartido iba a ir sobre los tejados municipales de todos los ayuntamientos. Por lo tanto, poníamos las infraestructuras municipales públicas que en muchos casos estaban ya abandonadas, como pueden ser colegios, que a lo mejor ya no funcionaban, centros culturales, frontones, polideportivos, las propias casas consistoriales, etcétera, etcétera. Todos los tejados públicos los poníamos al servicio de la propia ciudadanía. Por lo tanto, hacíamos además que las entidades públicas se sintieran orgullosas de servir para la ciudadanía, para conseguirles esa independencia energética. Y la red de distribución, que era la existente. Nos aprovechábamos, como no podía ser de otra manera, de algo que se ha ido financiando públicamente, que es la red de distribución de la energía eléctrica a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. En el 2020 pusimos en marcha 3 instalaciones como proyecto piloto. Estábamos hablando de entrar en uno de los sectores más difíciles de poder ser actor, en el sector energético. Por lo tanto, no podíamos llevar a nuestros ayuntamientos al matadero, hablando claro, y por ello pusimos 3 proyectos piloto en marcha para testar toda esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros elegíamos un modelo en el cual actualmente seguimos siendo los únicos en toda España que lo tenemos en marcha. Absolutamente nadie más, no hay ninguna otra comunidad energética ni ninguna otra entidad que tenga el modelo que nosotros poníamos en marcha. Nosotros hemos elegido un modelo que es autoconsumo compartido, con excedentes y sin compensación. Y me voy a explicar, porque no tenéis por qué saber lo que es el autoconsumo, muy rápidamente. El autoconsumo basado en energías renovables y concretamente en nuestra parte, fundamentalmente la energía solar. El autoconsumo compartido quiere decir que en este tejado podemos poner unas instalaciones fotovoltaicas, placas solares que producen energía. Se conecta a la red de distribución y a esas placas instaladas ahí, todos los contadores eléctricos, todos los contratos de suministro de electricidad que haya en un radio de 2 kilómetros, se pueden unir sin necesidad de hacer nada más que una firma en un contrato. Es decir, sin necesidad de hacer instalaciones en todos los sitios, teníamos la oportunidad
haciendo una en un tejado municipal, agregar el resto y consumir de ahí. Eso significaba que dejaríamos de consumir la energía que consumíamos de las que estamos produciendo, dejaríamos de consumirla de la red eléctrica. Pero además no solo eso, elegimos, y eso es lo malo, que elegimos el modelo de con excedentes y sin compensación. Quiere decir que lo que no autoconsumamos, la ley nos establece que somos prioritarios para inyectarlo a la red y pagarlo, y que nos lo paguen a precio de mercado. Por lo tanto, estábamos asaltando el mercado. Nosotros hacíamos instalaciones fotovoltaicas, y hacemos instalaciones fotovoltaicas, autoconsumimos, pero cuando alguien apaga la luz es imposible que tengas a otro vecino organizado para encenderla a él. Eso es matemático, es decir, cada uno tenemos nuestra vida. Y lo malo es que todos comemos a las 2, o a las 2:30, o a la 1:30, todos vemos la televisión a la misma hora, todos, es decir, tenemos costumbres muy similares de consumo. Por lo tanto, tenemos que instalar para dar ese pico, pero el resto no hay nadie en casa, estamos trabajando, esa energía va a la red, pero con nuestro modelo, y ese es el modelo que perjudica, pero ese es el modelo que permite la legislación española y que permite la legislación europea. Ese es el modelo que permite cobrar esa energía sobrante al mismo precio que nos lo cobran las grandes eléctricas. Y ese es el secreto. ¿Por qué se acabó el negocio? Entre comillas, evidentemente. Pero se acabó el negocio porque si nosotros producimos, consumimos, no pagamos, y la que nos sobra la vendemos al mismo precio que las grandes eléctricas, pues esto es un partido de fútbol, que ahora está muy de moda el fútbol, masculino y femenino, pues es un partido de fútbol en el cual nosotros metemos gol en esta portería y en la otra. Ganamos siempre. Pero no ganamos nosotros, sino ganan los miembros de nuestra cooperativa. Es decir, ganan los ciudadanos, ciudadanas y las entidades públicas y las entidades privadas de nuestro territorio. Y eso consigue que nuestras instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido estén amortizadas en 2 años y medio y tienen una vida útil de 25 años. ¿Qué es lo que significa eso? Que la energía, si esos 2 años y medio los desagregamos en los 25 años, sería insignificante el coste. Pero si nos dedicamos a pagar esos 2 años y medio, después tenemos 22 años y medio con la energía gratis. Y con tejados municipales y públicos en todos nuestros pueblos suficientes como para dar la energía gratis a todo el pueblo. Y esa es nuestro proyecto, pero no solo para todo el pueblo que hay, sino para todas aquellas empresas o entidades que puedan venir. Porque empezar a pensar los sectores estratégicos que hay, industriales, de alto consumo eléctrico, lo que le puede suponer en su coste de producción la energía, desde cero, que se le puede dar, al coste que hay actualmente. Esa es 2 minutos. Dijo, de todas maneras, me dice que 2 minutos, pero dijo claramente, estoy todo de testigo, que teníamos 3/4 de hora para podernos pasar, Pablo y Arola han sido muy cumplidores, por lo tanto aprovecho sus 3/4 de hora. Bueno, acabo muy rápidamente. ¿Qué es lo que nosotros hicimos con esos 3 proyectos pilotos? Testar esta situación. Después, en el 2021, conseguimos conectar esos 3 proyectos piloto. Empezamos en 21-22 la segunda fase y en 22-23 la tercera fase. La primera fase, después de esos 3 proyectos pilotos, realizamos 40 instalaciones fotovoltaicas que ya están todas ellas acabadas, no todas ellas conectadas a red. Evidentemente, hay que ser claros, ni el gobierno autonómico que nos tiene que dar la autorización administrativa nos la concede, es decir, ni las distribuidoras nos conceden el enganche, a pesar de que no tienen. Es más, la Unión Europea, en diciembre del 2022, para que os deis cuenta de la magnitud de este problema, nosotros ni siquiera somos una gota de agua en la ría de Vigo, pero el modelo es un problema tremendo para las grandes distribuidoras y las grandes comercializadoras de energía. Para las 5 grandes somos un problemón.
porque el modelo es el problema, no el coste económico que nosotros le podamos costar. Y no es solo en España, sino a nivel europeo. La Unión Europea, la Comisión, en diciembre del 2022 adoptó una resolución de emergencia, cosa que hacía mucho tiempo que no hacía, y en esta materia obligaba a los Estados miembros, además de obligado cumplimiento en esa resolución, a que por primera vez la solicitud de una licencia ambiental para instalaciones de autoconsumo del tipo colectivo, es decir, menores de 15 kilovatios, fuera el silencio positivo. Hasta ahora, nunca las licencias ambientales el silencio era positivo. Y les obligó y adoptó una resolución de emergencia para que todos los estados fueran. ¿Por qué? Porque los estados miembros, las administraciones, estaban boicoteando literalmente la puesta en marcha de proyectos de autoconsumo, de proyectos que generaban y que iban a la yugular de los grandes oligopolios existentes, no solo en España, no solo en Portugal, que también existe. En Portugal, para hacer una nota de cooperación, evidentemente, nosotros vamos ahora a hacer la primera instalación en Portugal. Nos ha costado mucho más, a pesar de que nuestra cooperativa es europea y tenemos la más alta capacidad jurídica de actuar en España y en Portugal. Pero en Portugal, cuando nos dimos de alta en Fiduero, literalmente cambiaron la ley de avales para que no pudiéramos incorporarnos a comercializar la electricidad. Pero no cambiaron unos eurillos, no, multiplicaron por 25 el importe que había que poner de aval para poder entrar en la comercialización de electricidad en Portugal. Eso nos ha llevado 3 años de retraso con respecto a España. En España, una comercializadora de electricidad, para que entendáis la diferencia, tiene que poner 7.500 euros de avales, después avalar toda la energía que evidentemente tienes en el mercado, como no puede ser de otra manera, pero en Portugal, que era inferior a eso, cambiaron a 350.000 euros de aval el que hay que poner. Una entidad que no tiene ánimo de lucro y que lo que hace es la energía para sus miembros, evidentemente no puede tener ese importe para ponerlo, porque además de eso hay que avalar después toda la energía que se comercializa. Para intentar ceñirme a ello, después la segunda fase estamos con 83 instalaciones más, y la tercera fase, que va a salir ahora a la licitación, son 109 instalaciones, un total de 232 instalaciones de energía fotovoltaica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los próximos, en 23-24? Nuestro objetivo es duplicar esas instalaciones, incorporar ahora ya sí los tejados privados también, porque tenemos una demanda muy alta de particulares que quieren incorporar sus tejados al mismo modelo de autoconsumo, realizar esas 225 instalaciones de 15 y 7 instalaciones de 100, completar nuestra infraestructura de programa de movilidad. Tenemos una infraestructura de movilidad que en nuestro territorio tiene 24 puntos de recarga de vehículo eléctrico. Somos el territorio más mallado en vehículo eléctrico, en puntos de recarga que existe en todo el país, del mundo rural, de las zonas rurales. Nosotros hemos venido en un vehículo eléctrico con unas dificultades enormes para fuera de nuestro territorio el poder recargar, porque no existen incluso en ciudades grandes. Es muy fácil poner que hay un punto de recarga, pero después llegas allí engañado y no funciona porque no se ha dado de alta, porque tiene un coste que nadie quiere mantener. Es decir, queremos hacer... Bueno, nosotros tenemos en nuestros pueblos, cada 25 kilómetros hay un punto de recarga de vehículo eléctrico puesto por la agrupación europea, es decir, no puesto por nadie, sino puesto por la agrupación, porque al final tienes que dar respuesta a esas necesidades. Bueno, eso también era un apunte muy pequeño, y para completar el círculo, porque a nadie se le escapa que el sol solo sale de día, al menos aquí en Galicia y en Castilla y León, en algunos sitios parece que sale. No. Tenemos que completar el círculo para esa independencia energética. En nuestro proyecto estamos desarrollando ahora la creación de 8 instalaciones de hidrógeno, de producción de hidrógeno verde a través de la energía solar. Nosotros, con toda esa energía solar, evidentemente nos interesa. Nosotros no hacemos instalaciones fotovoltaicas para ganar dinero, para vender, como os decía, esa energía al mercado, a precio de mercado, para que nos la compréis los de Galicia a precio de mercado, pues no nos interesa, sino lo que nos interesa es cerrar el círculo. Y con esa energía sobrante lo que vamos a hacer es producir hidrógeno.
hidrógeno verde, y con el hidrógeno verde tendremos energía para la noche. Y entonces ese será el momento en el cual ya tengamos esa independencia energética. Ese es el pasado del que vinimos, el hormigón y un pasado y un futuro triste, el secar todos esos embalses que visteis. Esos embalses el verano pasado fueron esquilmados en su totalidad. ¿Por qué? Porque la electricidad se multiplicó por 20 el precio en el mes de agosto del 2022, por 20 el precio que estábamos pagando. Y fue producida fundamentalmente por la energía hidráulica, no por el gas natural. No por el gas natural. El gas natural puso el precio, pero el botón de la producción de energía eléctrica, el botón de la producción de energía con gas natural o el de solar y fotovoltaica las tiene el mismo. Y marca el precio la más cara, siempre y cuando entre en la subasta. Si ese mismo tiene que poner el precio de la energía que nos vende, pues evidentemente pagamos la electricidad a precios que ahora estamos ya todos acostumbrados a pagarla. Pero tener en cuenta una cosa, estamos pagando la electricidad 3 y 4 veces más de lo que pagábamos antes de empezar la crisis energética última. Y ya nadie nos quejamos, ni vemos en los medios de comunicación el precio de la electricidad. Pero la factura nos sigue llegando absolutamente todos los meses, y a muchísimas familias, cohibiéndole de tener otras mejoras. Por eso es tan importante trabajar pues de ese al futuro. Las energías renovables y la gente. Sin ninguna duda, la energía es el poder que va a dar la decisión a la gente de nuestros territorios. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por esta visión que la verdad que en principio nos desconocemos bastante sobre esta temática. Pues pasamos entonces ahora a la última ponencia, que le corresponde a dos compañeras de mi equipo de la ECT de Galicia Norte de Portugal. Va a empezar Isabel Esteves y luego continuará Sabela, cuando quieras. Hola, buenos días, ¿me escucháis bien? No voy a decir muchas gracias por invitarnos, pero muchísimas gracias por venir a nuestra casa. En esta mesa vamos a presentar yo y mi compañera Sabela varios proyectos que tenemos en la área de la innovación, y uno de ellos que nos tiene muy contentas es el programa Jacobus. Es un programa que sus principales intervenientes son las instituciones de enseñanza superior. Es un programa de cooperación científica y tecnológica en la Eurorregión que tiene como principal objetivo pues, configurar un espacio de integración entre las instituciones de enseñanza superior, que son las universidades, los institutos politécnicos, los centros tecnológicos y las fundaciones biomédicas vinculadas a las universidades. Este programa fue creado en 2014 y está gestionado por la ECT en colaboración con la Fundación CER, la Xunta de Galicia y la CCRNOR, que es la Comisión de Coordinación y Dirección Regional del Norte. El programa, como lo comenté antes, está direccionado para las instituciones de enseñanza superior para el desarrollo de proyectos de innovación, y cuenta con 3 modalidades, que son las estancias de investigación, publicaciones científicas o papers y las patentes. En la modalidad de Jacobus estancias de investigación, pues lo que hacemos son ayudas para el intercambio de docentes, investigadores, personal administrativo y de servicios de las universidades y institutos politécnicos. Institutos politécnicos es una entidad que solo existe en Portugal, que en España no existe, ¿no? Y después a gestores de innovación y técnicos de I+D a nivel de los centros tecnológicos. Y el objetivo es que ellos desarrollen proyectos de investigación, pero transfronterizos. O sea, esas personas reciben una ayuda para que se desplacen al otro lado de la frontera para desarrollar proyectos de investigación. La selección de esos proyectos se realiza en función a su calidad y en congruencia con objetivos de desarrollo de I+D de la región, contenidos en 2 programas y 2 documentos
de desarrollo de la Eurorregión, que son el PIC, que es el Plan de Inversión Conjuntas, Galicia, Norte de Portugal, y la RIS3 transfronteriza, que es la estrategia de resiliencia de la Eurorregión, en este caso de la transfronteriza. El programa Jacobus empezó en 2014 con 11 instituciones, que son 7 universidades, las 3 de Galicia, las públicas, las 3 públicas de Portugal y más, o sea, son la de Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, y de Portugal, la Universidad de Oporto, Miño, Trás-os-Montes e Alto Douro, y una más que es la Universidad Católica. Y 4 institutos politécnicos que son portugueses, que es el Instituto Politécnico de Viana do Castelo, el de Oporto, de Braganza, y el Instituto Politécnico do CAV y do AF. En 2018 hicimos una incorporación que son 22 centros tecnológicos, 12 de Galicia y 10 de Portugal. Y después de la pandemia vimos que había también y el interés, porque muchas de ellas también solicitaron la incorporación, que fue las fundaciones biomédicas, pero fundaciones que están vinculadas a las universidades que ya pertenecen al programa. Y, como comenté antes, pues es un programa que tenemos muy buenos resultados, que tiene mucho interés en el mundo académico, y tenemos recibido solicitudes para la incorporación, tanto de centros tecnológicos como también de fundaciones. En esta diapositiva también podemos ver que el programa Jacobus, como comenté, lleva desde 2014, llevamos 10 ediciones, solemos hacer una al año. En total de estas 10 candidaturas, de estas 10 convocatorias, ya tuvimos más de 2.000 candidatos, de los cuales fueron seleccionados 1.300 y que representa una incorporación financiera de más de 1,5 millones de euros, solo para estancias de investigación. Y es financiación directa a la innovación. Es directamente a los candidatos que van a realizar sus estancias. No comenté antes, las personas dentro de las instituciones que pueden hacer estos intercambios son los docentes, los investigadores y los PAS. Y dentro de los centros tecnológicos, pues bien, los técnicos de proyectos, los gestores de proyectos y técnicos de I+D+I. En estos 10 años de las convocatorias, tenemos aquí una tabla también en relación a las varias funciones que pueden participar. Y como podéis ver, hay muchas candidaturas y los seleccionados en un total de 2.413 y 1.300 seleccionadas. Aparte de la posibilidad de desarrollar esos proyectos, una cosa que creemos que es muy interesante es todo lo que viene a mayores de esas estancias de investigación y que permite a los candidatos y que nos reportan que a partir de esas estancias de investigación pues les fue posible pues, crear publicaciones conjuntas, artículos en revistas internacionales, candidaturas conjuntas a proyectos europeos, organización de conjunto de eventos como congresos, jornadas y nuevas líneas de investigaciones que cuando desarrollan esas estancias pues les permite ver lo que se está haciendo del otro lado y ahí en conjunto pues crear otros planos de investigación y una colaboración más estrecha entre las varias entidades participantes, porque los candidatos cuando hacen esas estancias no tienen que ir de una universidad para otra universidad, pueden ir de una universidad a un centro tecnológico o pueden ir de un centro tecnológico a una universidad. Lo que siempre tiene que ser es transfronterizo. Y otra cosa que también no está aquí es que permite estrechar lazos, compartir sinergias, tomar conocimiento de otros proyectos, de otras líneas de investigaciones y un poco como nosotros estamos haciendo aquí, que es networking, saber lo que los otros hacen para incorporar también a nuestro conocimiento. Tenemos la otra modalidad que es el Jacobus, publicaciones científicas o papers, que en este caso son ayudas económicas para publicación de artículos científicos conjuntos.
Aquí, en la anterior modalidad, los candidatos son siempre instancias individuales. Aquí, en el Jacobus Jacobus Papers, tienen que ser siempre papers publicados, pero tienen que ser conjuntos. O sea, tiene que haber un mínimo, un candidato de una institución de Galicia y otro candidato de una institución de Portugal, en este caso, o de una universidad o de un instituto politécnico. Y el objetivo es mejorar la posición de las universidades de la región en los rankings internacionales de calidad. Esta modalidad se incorporó más tarde, empezó en 2018, ya se realizaron 8 ediciones, y en las que pueden participar entonces los profesores, los investigadores de los 4 institutos politécnicos y de las 7 universidades. La ayuda que se da a ese paper, que tiene que estar o ya publicado o con autorización a publicación, tiene que tener un DOI, es de 1.000 euros por paper, que después es distribuido, o sea, la mitad para la institución del norte de Portugal o para la de Galicia. Importante referir que esta ayuda económica no es para los candidatos. Esta ayuda económica en los papers es para las instituciones, para que lo puedan utilizar para el desarrollo de otros planos de investigación o otros papers. En cuanto que en las estancias, la ayuda económica es para los candidatos, pero en este caso es para las instituciones. Tenemos aquí también unos gráficos que nos podrá dar una idea de cómo fue la evolución del papers. Empezamos con una cantidad más pequeñita, pero en este momento hasta tenemos alguna dificultad, la comisión de evaluación, para seleccionar, porque ya son muchos más los candidatos que la capacidad económica que tenemos para. Y el año pasado, los últimos 2 años, lo que tuvimos que hacer es reducir un poco la ayuda económica a cada uno para poder abarcar una mayor cantidad de candidaturas. Y también por la calidad, como podéis ver en esta otra gráfica, la calidad que tienen esos papers, que la gran mayoría de ellos son la calidad de Q1, que dentro de las rankings de las universidades, de las revistas internacionales, es muy importante. O sea, que aquí se hace investigación de mucha calidad. La otra modalidad, que es la más reciente, es del Jacobus Patentes, que su gran objetivo es fomentar la valorización económica del I+D+I de la región a través de ayudas económicas a la utilización de la propiedad industrial, como herramienta también de esa propia innovación en el acceso a los mercados internacionales. Tenemos la noción que aquí es un poquito más difícil porque, tal como en los papers, tienen que ser patentes conjuntas. Tiene que haber una institución de Galicia y una institución del norte de Portugal. Entonces, a nivel de patentes, pues se hace un poquito más complicado. Pero, en todo caso, en estas 2 convocatorias que realizamos desde 2020, pues se presentaron 2 proyectos y fue seleccionada una. Era de la Universidad de Oporto y de la Universidad de Santiago. La ayuda es de 4.000 euros para esa. Tiene que ser una patente que tiene que estar de título de registro en una patente europea o internacional. Y que tiene que estar registrada a nivel de las oficinas nacionales de España o de Portugal o a nivel de oficinas europeas. Es también una ayuda de 4.000 euros, también repartida a la mitad cada una de las instituciones. Como el papers también es una ayuda para las instituciones. Como les comentaba antes, es un programa de mucho éxito a nivel de nuestra AECT y entonces pretendemos en nuestra nueva convocatoria del POCTEP darle continuidad. Entonces presentamos en nuestra convocatoria del POCTEP un nuevo proyecto que es la red del Jacobus y que lo que se pretende es consolidar esta red del programa con sus 3 modalidades, pero incorporando otras iniciativas que van a mejorar el propio programa. O sea, será continuar con las 3 convocatorias, crear un congreso euroregional bianual
la creación de una revista científica donde se puedan publicar todos estos papers y todas estas investigaciones que son desarrolladas tanto en las estancias como en las publicaciones científicas, y una publicación divulgativa anual. Todo esto son incorporaciones nuevas para la nueva candidatura del Jacobus. Voy a dar ahora la palabra a mi compañera, que le va a presentar otros que tenemos en relación con la innovación. Muchas gracias, Isabel. Pues a continuar, Isabel, ya rematamos esta mesa. Bueno, voy a bajar un poquito porque el metro 60 es complicado. Yo voy a hablar ahora aquí un poco sobre otros proyectos y voy a comenzar, bueno, hablando un poco sobre la influencia que tiene la AECT, hasta qué punto influye en la capacidad para determinar las políticas de investigación en el área de la eurorregión, que bueno, no son nuestras competencias, pero de alguna forma tratamos de conducir y de facilitar el contacto entre la CCDR Norte y la Xunta de Galicia, que son los responsables al final de implementar estas políticas. Entonces, ya mencionó Isabel, mi compañera, que hay dos documentos básicos, que son la RIS 3T, la pasada RIS 3T, y el PIC 21-27. Vale, sí, es que vale. ¿Se me oye ahora? No. Ahora, vale. Hemos presentado recientemente a la convocatoria de POCTEP, la segunda, un proyecto que se llama Gobernanza, que es el que engloba la actividad básica de la AECT, y en una de las actividades se contempla la revisión de la RIS 3T por parte de la CCDR Norte y de GAIN, que es el departamento responsable de la Xunta de Galicia de impulsar la innovación dentro de la comunidad autónoma. No somos la única eurorregión que tiene RIS 3T o RIS 4T, será, pero fuimos la primera y creo que es bastante relevante teniendo en cuenta pues la dimensión de la eurorregión, que tampoco es, que estamos ahí. Después, esta es una de las actividades de nuestro proyecto. Y también desde la AECT se ha impulsado la elaboración del Plan de Inversiones Conjuntas 2021-2027, que se presentó en el plenario de la Comunidad de Trabajo de Galicia Norte de Portugal y se aprobó. Y este documento sirve de base para orientar todas las inversiones conjuntas que se pretenden abordar en la eurorregión. Está articulado en torno a 4 ejes. Suelen ser bastante comunes en el fondo. Se busca hacer una eurorregión más competitiva y más conectada, una eurorregión más ecológica, más social, y además más cohesionada en beneficio de su ciudadanía. Bien. Y ahora voy a presentar un proyecto finalizado y 2 proyectos en los que estamos comenzando a trabajar. El proyecto finalizado es el proyecto Blue Human, contaba con financiación de Interreg Espacio Atlántico y a priori parece un poco raro que la AECT se integrase en un proyecto de investigación, porque era pura investigación, para utilizar biomateriales a partir de productos y subproductos de la pesca y productos marinos. Pero nuestro papel ha estado centrado en ayudar a capitalizar los resultados del proyecto y las actividades que se desarrollaron en el marco del mismo.
El proyecto estaba liderado por la Universidad de Dominio y contaba con socios de los 5 países de espacio, los ex 5 países de espacio atlántico, porque había una empresa galesa. Y contaba como asociados a la Agencia Española de Investigación, a ANI, que es la Agencia Portuguesa de Innovación, y a GAIN, que es el homólogo gallego. Bueno, como decía, su objetivo era promover la valorización de los recursos marinos orientado hacia la obtención de productos biomédicos, dispositivos médicos, productos para cosmética, etc. Ahora, estos son 2 nuevos proyectos en los que estamos participando. Los 2 se presentaron en la 3ª convocatoria de POCTEP. Han sido aprobados pendientes de una reformulación, por lo tanto estamos esperando a su aprobación definitiva a finales de mes. La AECT también participa apoyando en tareas de capitalización, comunicación, interacción, o sea, facilitando la interacción con autoridades, con policymakers, etc. El primero de los proyectos se llama HiMob. Está centrado en el desarrollo de un ecosistema transfronterizo para el hidrógeno verde y orientado especialmente a la movilidad sostenible, no a la producción ni otros aspectos, sino simplemente el uso final en movilidad sostenible. Está liderado por el CETAG, de ahí su orientación hacia el automóvil y demás, que es el clúster de las empresas del sector del automóvil gallego. Y en él participan socios como centros de investigación como Energy Lab o como PIEP o CEIA por parte de Galicia y de Portugal. Y también participa el INEGA, que es el Instituto Energético de Galicia. Bueno, tiene un presupuesto de unos 2 millones de euros y esperamos reunirnos por primera vez en breve. Después tenemos otro proyecto en el que participamos que se llama AeroGAMP, que está orientado al desarrollo de un ecosistema aeroespacial en la euroregión. Está basado en la existencia de una complementariedad entre el desarrollo de drones que se está llevando a cabo en Galicia y la existencia de unos polos de desarrollo de satélites y de tratamiento de datos de satélites que se concentran más en la zona norte de Portugal. Entonces, la idea es trabajar en conjunto para desarrollar soluciones que combinen tanto los drones como la tecnología de satélites. Se aprobó, como el proyecto anterior, se aprobó pendiente de una reformulación, también comenzará en breve, y está liderado por la Universidad de Vigo y participan diferentes universidades de Galicia y el norte de Portugal, centros tecnológicos, el Consorcio Aeronáutico Gallego, etc. Y cuenta con un presupuesto también de unos 2 millones de euros. Y esto es todo. Si hay alguna duda, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Adela. Pues, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí. Varias, así que igual luego las hacemos en el café. No, pero ¿A quién va dirigida ahora? sobre Jacobus, en las instancias de investigación, las ayudas para intercambios, ¿de cuánto es la ayuda más o menos por investigador? La ayuda va en función a la función que tenga el candidato. Son diferentes. Por ejemplo, los investigadores pueden realizar estancias de 1 mes, de 2 meses o 3 meses. Y es 800 euros al mes. O sea, si un candidato quiere 1 mes, pues lleva 800 euros. Si quiere 3 meses, pues son 2.400 euros. Son ayudas que van directa al candidato. ¿Sí? ¿Como beca o tienen que justificar? No tienen que justificar. Beca.
Bueno, es una ayuda, no se puede llamar beca, Sí, es bueno. una ayuda económica para el desplazamiento, alojamiento y todos los gastos que conlleva ese desplazamiento al otro lado de la frontera. ¿Y ese presupuesto ahora es vuestro o es programa europeo? Es con financiación POCTEP. del POCTEP. Es a 75%, ¿no? Y después, o sea, si es un investigador son, como digo, de 1 mes a 3 meses, si es un docente puede ir una semana o 2 semanas, y los PAS, que consideramos que son proyectos, en el fondo las instituciones necesitan mucho la colaboración del personal administrativo y de servicios, Sí. y es bueno que ellos tengan ese contacto para que puedan estrechar Sí. sus redes de contacto, Sí. porque muchas veces para poder participar en programas europeos el personal administrativo es muy importante. Y entonces ellos pueden ir una semana, porque son normalmente cosas más técnicas, aunque es verdad que algunos pues están muy involucrados con la parte de investigación. Y ellos pueden ir una semana. La semana es de 600 euros. Por ejemplo, un profesor 2 semanas puede ir hasta 1.200 euros. Vale. Cualquier uno de ellos es una ayuda directa, o sea, sin tener que justificar gastos. Y después las personas, que es otra función para los centros tecnológicos, son los gestores de innovación, que se equipara a los docentes, pueden ir una semana o 2, y los técnicos de I+D+I a los investigadores, entonces de 1 mes a 3 meses. ¿Y el POCTEP os permite dar ayudas sin Sí. justificación detrás? Sí, porque no son Sí, es que a nosotros no nos dejan. Vale. 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 Vale, sí, vale. ¿Y luego tenéis algún tipo de convenio firmado entre las universidades o son participantes del proyecto o como un convenio? Sí, ellos cuando se creó en 2014, pues firmaron las universidades y los institutos politécnicos, después fueron adheriendo los centros tecnológicos, ahí se hizo una adenda, y después cuando fueron las fundaciones igual. Y si hay alguno más que se considere, se evalúe como positivo su incorporación y tiene interés, pues también se firmará una adenda de adhesión al programa. Vale. Bueno, el resto ya hablamos luego, porque si no... ¿Hay alguna duda más por ahí, no? Una pregunta. Sí. POCTEP. Es para una área concreta, la nueva red que vais a crear del Jacobus, pero ¿cómo continuar con todo esto que nos habéis presentado, estas becas, etcétera, que no entrarían de esta nueva convocatoria que vais a presentar red Jacobus? ¿Es una ampliación propia? No, o sea, el programa Jacobus, no sé si usted lo quiere explicar mejor que yo, el programa Jacobus desde 2014 hasta esta nueva convocatoria en 2021 siempre fue a través del POCTEP, en las 2 convocatorias que hubo. Y ahora se presentó una nueva convocatoria ahora para estas nuevas convocatorias, ¿no? Que es la red Jacobus. Y dentro de este proyecto, que creemos que ya está aprobado, ¿no? Ya está aprobado, hay el Jacobus, las estancias y con las 3 modalidades del programa Jacobus, con las 3 modalidades que tenemos, y después se incorporó al programa porque consideramos que es importante, pues todas estas, las otras, la revista, el congreso, pues que consideramos que es importante para crear esta red y estas sinergias en el mundo académico. Bueno, luego... ¿Alguna cosilla más por ahí? Si os parece bien, ya damos por cerrada esta primera mesa. ¿Perdón? Una foto de familia. Pero, ¿quién nos la hace? Vale. Pero se hace ahora al final. Vale, los ponemos por delante. Todos.